Bienvenido a la segunda parte de este portfolio tracker destinado a lo que es obligaciones negociables, ¿sí? Es un portfolio tracker que estamos haciendo paso a paso. Este es el séptimo video, tenés un montón más antes, así que anda a verlo si no lo viste. En el último vimos sobre obligaciones negociables, pero me quedaron algunas cositas para resolver, como por ejemplo, que ya las tengo hechas, pero ahora te voy a mostrar cómo lo logré, la paridad y la TIR de manera automática y en tiempo real, con un 20 minutos de atraso, ¿no? Pero las obligaciones negociables. Así que hoy voy a estar mostrándote cómo logré conseguir la TIR y la paridad de manera automática. Así que si quieres enterarte, quédate hasta el final del video. Arrancamos por la variación que en el último video lo habíamos visto, pero tenía un problema que tenía que ver con que si era positivo o si era negativo, me tiraba error, no me lo dejaba mostrar, ¿no? O mostraba uno o mostraba el otro. Bueno, lo resolví fácil, ¿no? Lo había subido ya en un short. Eso no te olvides de mirar, ¿eh? Yo muchas veces en el listado de reproducción meto shorts en la mitad para resolver alguna que otra problemática. Yo veo que, por ejemplo, el video tiene 3000 visualizaciones y los shorts tienen 500 nada más. No te pierdas los shorts, anda a verlos porque ahí subo en un minuto cómo resolví alguna cosita importante o las preguntas que me hacen las respondo por shorts. Así que vayan a verlos, un minuto, no dura nada, ¿está bien? Y te da información muy, pero muy interesante. Bueno, ¿cómo hice? Mira, acá en la fórmula, acá arriba, lo que hice fue poner si se cumple que da error la fórmula, en este caso CG, que la G uno de ustedes me dijo que era por green y CR era por red, es decir, si es positivo o si es negativo. Entonces lo que yo le digo es, mira, tráeme import HTML, tráeme la página de ecovalores y tráeme la variación del ticker. Si es verde, tráemelo. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa si no es verde? Bueno, eso se lo decís con if error. Es decir, si da error porque no me traes nada, porque precisamente no es positivo, sino que es negativo, entonces tráeme esta segunda parte. Y acá le digo que me traiga la parte roja, ¿sí? Si con verde falla, tráeme la parte roja. Entonces de esa manera o te trae una o te trae la otra. Y listo, y con eso se resuelve y te trae la variación de todas las obligaciones negociables, obviamente que pueda obtener el resultado, ¿no? En este caso, evidentemente en la página de Ecovalores no estará funcionando correctamente este ticker, por lo que no me trae nada. Estas son todas obligaciones negociables que habíamos usado de simplemente de ejemplo, ¿no? Algunas que habíamos comprado y que habíamos usado de ejemplo para que la planilla las traiga y la podamos operar. Entonces, antes de arrancar, contarte que acá agregué el dólar MEP. Ahora te muestro cómo, muy simple, porque muchos me lo pedían y aparte porque lo vamos a necesitar ahora. ¿De dónde saco el valor de dólar MEP, Andy? Bueno, mira, le vas a decir que lo vaya a buscar a la solapa Infobonos que habíamos hecho, ahora te la voy a mostrar, y que vaya a buscar a la casilla AH106. Bueno, tendrás que ver en el tuyo cuál es la casilla correcta, ¿está bien? Entonces le digo que me vaya a buscar el valor que está ahí. Bueno, ¿y eso qué es? Infobonos. Bueno, vamos a Infobonos. El tuyo, si se llama igual, será igual, si no tendrás que ponerle el nombre tuyo. Y esta es la planilla donde nosotros traemos desde bonistas.com toda la información de los bonos. Y parte de esa información que me trae esta página de bonistas.com es este cuadrito de acá abajo de todos los dólares, ¿no? Acá tenés el dólar MEP, el dólar CCL, dólar cable, que bueno, no sé qué será esto, y este otro dólar tampoco sé qué será. Pero bueno, dólar MEP y dólar CCL son los que podríamos llegar a obtener de manera interesante, ¿no? Y acá, bueno, obviamente tenés de los distintos instrumentos que podrías llegar a considerar para sacar el dólar MEP o el dólar cable, que tenés el AL35, al 29, AE38, al 41 y al 30. Son los distintos MEP de los distintos bonos, pero lo que yo hice fue, fíjate acá abajo, agarré, sumé todo y le saqué el promedio, ¿está bien? Entonces, le sacás el promedio de todos estos y te da 474, perdón, 474, que es lo que yo vengo a llamar para que me lo traiga donde, bueno, acá, ¿no? Y este es el promedio de todos los MEP de los bonos, ¿sí? Entonces, como para tenerlo de referencia, pero lo vamos a necesitar ahora en lo que te voy a enseñar hoy. Entonces vamos a data de obligaciones negociables, que yo armé una nueva. Ahora vamos a armar una para mostrarte. Y acá, todo esto que ves acá, que no es muy complicado, te voy a enseñar a hacerlo, pero fíjate que es muy trabajoso. Tenés que ir una por una de todas las obligaciones negociables que vos quieras hacer. IRSFO, IRH0. ¿Qué es esto, Andy? Me estoy volviendo loco. Ahora te lo voy a explicar. MRCAO. ¿Sí? Tengo todas acá. Tengo RUC 6O, TL5O. Bueno, las de IPF. Tengo todo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué es esto? Bueno, vamos a armar una nueva planilla, efectivamente, acá, ¿sí? Vamos a cambiarle el nombre, vamos a poner data ons, ¿sí? 2, vamos a ponerle para que no sea igual a la otra. ¿Y qué es lo que yo voy a necesitar? Mirá,
Lo que vamos a hacer para traer la TIR y la paridad, lo vamos a hacer nosotros de manera manual. ¿Por qué? Vamos a calcular la TIR de manera manual y la paridad de manera manual. ¿Por qué? Porque no hay ninguna página que yo haya logrado obtener la información que me la traiga directamente, ¿sí? He intentado con varias páginas y no me trae el dato. Y he buscado en distintos tutoriales, YouTube, en distintos foros. Nadie puede hacerlo de una manera que funcione. Entonces, bueno, vamos a directamente hacer nosotros, calcular la TIR y calcular la paridad y listo, y a otra cosa mariposa. Entonces, vamos a necesitar bastante información, ¿sí?, del bono para poder calcularlo, para poder hacerlo. Si vos te fijas acá arriba, tengo el valor del dólar MEP, ¿sí?, que ya sabemos cómo calcularlo, ya te dije, ¿no? Vas a buscar la información de los bonos, H106 y listo. Entonces, en la nueva planilla, ponete en una casilla el valor del dólar MEP, porque luego lo vamos a necesitar, ¿sí? Acá en la fórmula simplemente pones Infobonos, en este caso así se llama mi solapa, AH106, que ahí es donde está la casilla del valor del dólar que yo tengo expresado. Ahí está, ahí quedó. ¿Sí? Lo puedes cambiar el color, lo que vos quieras, como para que quede más lindo, pero esta es información que vas a necesitar, ¿sí? Bueno, ¿qué más vamos a necesitar? De todos los tickers que nosotros pongamos, de todas las obligaciones negociables que nosotros pongamos, vamos a necesitar este cuadrito de esta manera. Así que para no perder tiempo, simplemente lo voy a copiar. Voy a hacer una sola a modo de ejemplo, o después vas a tener que hacer todo lo demás, ¿no? Entonces, acá, ¿qué es lo que yo necesito saber de todo esto? Bueno, esto lo vamos a borrar. Primero, el ticker, ¿cuál voy a agarrar? Mira, vamos a agarrar uno de IPF para que no sea tan largo, tan pesado, o alguno conocido, el IAC6O, ¿eh? Vamos a buscar ese. Entonces, la obligación negociable ICA, ICA 6O, o 6, sí, bueno, 6O, podría ser 6P, lo mismo. Acá fíjate que ya me trae la cotización. Bueno, yo ya lo tenía copiado en la fórmula, ¿no? Pero el valor es muy fácil sacarlo, ya lo habíamos visto en el video pasado, acordate, de la página de Ecovalores, ponías la concatenación para que vaya a buscar lo que esté en el ticker C y el precio ticker, ¿sí? Lo mismo que habíamos hecho acá en el precio de la variación, pero que en vez de que me traiga variación ticker CG, bueno, que me traiga el precio ticker. Es exactamente la misma fórmula, si la copias y la pegás, listo, directamente te va a traer la cotización. Perfecto, este es el primer paso para empezar a armar todo el cuadrito, ¿no? Entonces, ¿qué más necesito saber para armar el cuadro? Bueno, vamos a necesitar el valor técnico, ¿está bien? Con el valor técnico ya vamos a sacar la paridad y el valor en dólares. Entonces, ¿dónde saco el valor técnico? Bueno, de la página de Mercap Abaco. Acá en esta página, que ya la mostré varias veces, puse el IK6P, el de en dólares, pero es lo mismo en realidad. ¿Por qué? Porque yo quiero ver el valor técnico del bono, ¿sí? Copiamos ese valor, que es el valor expresado en dólares, el valor técnico que tiene que ver con cuánto le falta al bono para terminar, o sea, que si ha devuelto o no amortización, etcétera, etcétera. Entonces, valor técnico 103, lo copias así como está y lo venís y lo pegás acá, en valor técnico, ¿sí? Luego, una vez que yo tengo el valor técnico del bono, tengo que sacar cuánto vale en dólares. Bueno, esto es muy simple. ¿Cómo hago para saber cuánto vale en dólares, Andy, el bono? Fácil, ya tenés el dólar MEP, tenés la cotización. Lo único que tenés que hacer es copiar el valor que está en la casilla de 7, en este caso, que es el valor en pesos, y dividirlo por la cantidad de lo que vale el dólar MEP. Y acá te da que este bono, el IK6O, vale 94,97 dólares. Que si el valor técnico es 103,05, la paridad es del 91,48. Y si vamos a ver acá a la página de Mercap Abaco, más o menos me da lo mismo porque Mercap Abaco no es en tiempo real, ¿sí? En general tiene atraso en la información, con lo cual debería dar aproximadamente lo mismo, así que estamos en esos valores, o sea que ya tenemos la paridad. Luego, cuando vayamos a nuestra página que venimos armando de obligaciones negociables, lo único que tenés que hacer en paridad es decirle que vaya a ver la página VLOOKUP con la función VLOOKUP, que esto ya lo hemos utilizado también, que vaya a buscar a la data, a la solapa de data obligaciones negociables y que encuentre lo que tengas en el ticker E25 y que te traiga el valor de la paridad. Luego lo vamos a terminar de hacer cuando finalice efectivamente de armar esta planilla, ¿sí? Así que ya tenemos la paridad. Y esto mismo lo podemos hacer con cualquier otro ticker. Si yo acá pongo cualquier otro ticker, por ejemplo TLC1O, por decirte, acá te va a cambiar la paridad
con respecto a, bueno, habría que ver el valor técnico, obviamente, no habría que cambiarlo, pero ponerle que el valor técnico sea 99, te va a cambiar la paridad de manera automática. Y el valor que vale en dólares, este ticker, también va a estar tomando el dólar MEP, ¿sí? Así que vamos para atrás, pero la paridad se saca así de fácil. Bueno, luego nos falta un paso, que es sacar la TIR, ¿sí? Y para la TIR vamos a necesitar esta información de acá. Entonces, lo copio para hacerlo más rápido, pero ahora te voy a explicar qué significa. Bien, por un lado necesitamos la fecha de hoy, ¿sí? No la tenés que escribir a mano, la expresás de esta manera. Es una fórmula de Google Sheets muy fácil, que pones igual para la fórmula today, que significa hoy, y abrís y cerrás paréntesis y listo. Eso te va a traer la fecha de hoy. Luego tenemos que completar este cuadrito. Bueno, primero, la cotización. Siempre tenemos que empezar expresando en negativo el valor de lo que cotiza esta obligación negociable en dólares. ¿Está bien? Entonces, ponemos igual a menos y la casilla donde está expresado en dólares. Así iniciamos, ¿sí? Así inicia la fórmula de la TIR, con el valor de la cotización en dólares en negativo. Y se pone en fórmula porque si esto cambia y te cambia la TIR. ¿Sí? La TIR va cambiando todo el tiempo, acorde a cómo sube y baja el precio de la obligación negociable. Entonces acá vamos a tener que completar este cuadrito. Simplemente, ahora te cuento cómo lo vamos a hacer. Lo que tenés que poner es la información de en qué fecha va a pagar qué cosa, ¿sí? Entonces, vamos a ver las distintas fechas del pago de esta obligación negociable, que las tenemos acá, ¿sí? Tenemos 28 del 7 del 2023, vas poniéndolo acá, 28 del 7, lo vamos a hacer rápido, ¿sí? Simplemente lo que vas a tener que hacer es uno por uno, por eso le decía que no es complicado, pero es trabajoso tener que poner uno por uno estas fechas, ¿sí? Y finalmente 28 del 7. Esta es cortita, imagínense las que vencen en el año 2030. Bueno, lo mismo con los intereses. 4.20, 4.27, 4.25, 4.23 y finalmente 4.25 de nuevo. Y la amortización, fíjate que es una amortización que va a bullet, es decir, te paga el 100% al final, con lo cual 0, 0, 0, 0, 0 y 100. Todo esto es lo que me va a estar amortizando y pagando de interés esta obligación negociable en estas fechas. Luego, acá lo que tenemos que hacer es simplemente la suma de ambos, ¿sí? La suma de ambos. Te lo completa, te lo completa. Entonces acá tenemos el flujo de fondos de esta obligación negociable que me va a dar, ¿sí? Flujo de fondos de esa obligación negociable, vamos a ponerle formato dinero, a finish, ¿está bien? A finish. Esto que yo acabo de hacer, ahora vamos a ver la TIR, qué función es que me trae la TIR. Esto que acabo de hacer lo vas a tener que hacer con todas tus obligaciones negociables. Si vos quisieras hacer otra obligación negociable abajo, simplemente tenés que hacer esto mismo acá abajo y cambiarle el ticker, ¿sí? Pones el ticker que vos quieras. Vamos a poner, por ejemplo, TLC1O, por decirte. La cotización te la trae. Bueno, esto, como yo lo corrí directamente, no me lo va a expresar de la misma manera. Tendrías que bloquear la celda, pero bueno. O si no, pues simplemente hacer la cuenta nuevamente. Pero, ¿cómo haces para bloquear la celda? Vamos a bloquearla si te queda mejor. Vamos a bloquear esta celda con F4. Bloqueas el valor del dólar, que es lo que nos interesa. Entonces, si vos esto lo copias habiendo bloqueado el valor del dólar, acá ya te lo trae directamente. No tenés que estar haciendo más cuentas, ¿está bien? Valor técnico, vendrías acá nuevamente. Haces TLC1 0 en este caso. Lo hago rápidamente para que entiendas cuál es la dinámica. Y ahí vamos ya casi a la final del video, así de fácil, pero mucho trabajo para ustedes. Bueno, la paridad es esa, perdón, el valor técnico es 103,13, venís acá, lo pegás ahí, esto te da la paridad 91,41, que es, bueno, parecido. Bueno, acá lo puse en pesos, habría que ver el de dólares, pero igualmente está muy próximo, con lo cual está perfecto. Y acá tendrías que borrar estos de ahí y poner las nuevas fechas, ¿sí? No lo vamos a hacer, pero ahí pondrías todas las nuevas fechas, todos los pagos, 444, 407, 0000 y 100 al final, ¿está bien? 000, 100 al final. Y eso te daría la de TLC1O. Ahí estamos. Bien. Bueno, por eso no me estaba dando, porque tenía otro ticker acá. Ahí sí me da casi 92, que es lo que me muestra Markup Abaco. Bueno, entonces, una vez que tenés todo esto,
Lo único que tenés que hacer finalmente es hacer la función de la TIR. ¿Cuál es la función de la TIR? Bueno, fíjate, acá la tengo escrita, es XIRR. XIRR. Vamos a escribirla desde cero, igual XIRR, abrís y cerrás paréntesis, y acá tenés que darle dos parámetros a la función. Uno, la fecha de todas las amortizaciones, y dos, desde la cotización, desde el menos 94 hasta finish. Si vos a esto le das enter, bueno, me tira error. Y acá dice la evaluación del XIR debe la matriz, los valores incluir números positivos y negativos, lo cual tenemos números positivos y negativos. Bueno, esto sabes por qué es, porque los puse al revés en orden. Puse primero la fecha y después los valores, y hay que ponerlo al revés para que funcione. Bueno, el orden del producto ¿cómo es? El orden de los factores no altera el producto. Super Google inteligente. Pero bueno, si lo pones al revés, primero pones las cotizaciones y después pones la fecha. Si le das enter, ahí te va a dar la TIR, que si la expresas en formato porcentaje, tenemos una TIR del 13,74. ¿Efectivamente es así? Bueno, vamos a verlo, ¿no? Vamos a ver efectivamente si es así. El ICA 6. Si tenemos una TIR de 13,74, bueno, efectivamente me da 13,46 en Mercap Abaco, pero como te decía, la información no está tan actualizada en este portal. Con lo cual, esto que hice acá lo vas a tener que hacer con cada una de las obligaciones negociables y te debería quedar así como lo tengo yo, ¿sí? Con el ticker que quieras poner, todas las de YPF tengo acá, con cada una de las fechas de los pagos de los intereses y las amortizaciones. Con la cotización, acordate de ponerlo negativo porque si no, no te va a dar. La TIR, la función es el XIR, acordate de primero poner la cotización y después poner la fecha. Tenés que ingresar el valor técnico, esto te va a dar la paridad a base de cuánto cotiza en pesos transformado a dólares, ¿está bien? Una vez que tenés toda esa información, te venís acá y lo que acá vamos a hacer es tanto la TIR como la paridad, de la misma manera la vamos a buscar, ¿sí? De la misma manera. Entonces vamos a hacerlo de cero, ¿sí? Vamos a borrar todo esto directamente y decimos, bueno, quiero buscar la TIR. Entonces, ¿qué le vamos a decir? La función es VLOOKUP, ¿sí? Necesito que vayas a buscar. ¿Qué cosa querés que busque, Andy? Este ticker. Ok, ¿en dónde? Punto y coma. Le decís en dónde, venís acá y le decís, mira, búscamelo entre todo esto que yo te marco, sí, entre todo eso que yo te marco. ¿Y qué querés que busque de todo eso que vos me estás marcando, Andy? Bueno, depende de lo que estemos buscando. Si la TIR o la paridad, lo que le tenemos que decir es que nos encuentre la columna. En este caso, vamos a no ponerlo desde la B, así lo hacemos más fácil, desde la C. Que me encuentre lo que está en la columna 1, 2, 3, en la columna 4, que es la TIR. ¿Está bien? Entonces acá le ponemos, tráeme lo que esté en la columna 4. ¿Sí? Cerramos y le damos Enter. Y acá me va a traer la TIR, 9,7. Acá lo que tenemos que hacer en el segundo parámetro es apretar F4. ¿Está bien? ¿Para qué? Para que me bloquee toda esa área que nosotros dibujamos. Ahí tenemos la TIR de ARC1O y si lo tiramos para abajo te va a dar todas las demás. Bueno, obviamente no, me está tirando un error. ¿Por qué? Simple. Porque me olvidé de poner el último parámetro después del 4, que es la palabra false en inglés, para decirle que no están ordenadas. ¿Está bien? Si no, me lo busca por orden. ¿Me lo querés autocompletar? Decirle que sí. Y acá tenemos exactamente todas las tiers de todas las obligaciones negociables. Si querés hacer exactamente lo mismo, pero con la paridad, es exactamente lo mismo, ¿sí? Esto directamente lo copias acá, copy paste directamente, pero en lugar de la columna 4, vamos a querer que me traiga la columna 1, 2, 3, 4, 5, 6, la de la paridad. ¿Sí? Entonces acá le pones en vez de la columna 4 la columna 6, Enter, y ahí te va a traer la paridad y así te va a quedar de manera perfecta y finalizada esta parte de la planilla con respecto a las obligaciones negociables, donde vas a tener la paridad automática, la TIR automática, el precio automático, la variación automático, todo automático con respecto a las obligaciones negociables. De nuevo, no lo vi en ningún lado esto, así que esto que te estoy brindando hoy es oro en polvo. Lo único que, bueno, te va a llevar un trabajito hacer este cuadrito de acá, ¿eh? Cualquier cosa, cualquier duda que no se haya entendido, me escribís en las observaciones de este video y les respondo a todos lo antes posible. Muchas, pero muchas gracias. Nos vemos en el próximo tutorial de esta planilla Portfolio Tracker óptima. Chao, chao. El sensei.